día 6235. Un chico se encontraba en su habitación, para ser más precisos, estaba tirado en su cama, solo mirando el techo mientras que sus cortinas revoloteaban con la suave brisa de primavera que pasaba muy de vez en cuando. Fuera hacía un día hermoso, el sol brillaba con intensidad, lo que era acompañado con el suave aroma de las flores que abundaban en aquel pueblo, lo que daba un sentimiento agradable al respirar. Pero a pesar de aquello, el chico solo podía pensar en qué hacer para dejar de estar tan aburrido. Había terminado sus tareas en casa, y tampoco le llamaba la atención revisar los deberes del día siguiente. Un suspiro salió de su boca de manera lenta y sonora, mientras se sentaba en la cama para terminar mirando el reloj que en una mesita de luz había, marcaba las 4:58 de la tarde. El chico entonces, como si de un robot se tratara, se levantó de la cama y caminó hasta salir de su habitación. Solo tuvo que pasar por un pequeño pasillo y unas escaleras para terminar en la cocina, más precisamente, delante de una cajonera, la cual más allá de tener vasos, platos y demás utensilios de cocina contenía algo que el chico necesitaba. Esto era una pequeña cajita rectangular, la cual estaba apoyada contra uno de los vasos, casi en primera línea, destacando de las cosas de vidrio que allí habían con sus colores verdes y amarillentos. El chico suspiró para acto seguido tomar de aquel lugar la pequeña caja y un vaso, el cual llenó de agua en tan solo segundos en la cocina. Miró de reojo al gran reloj que colgaba de una de las paredes, y justo cuando marcó las 5 en punto, tragó la pastilla junto con casi la mitad del contenido del vaso. Al terminar apoyó ambas manos en la mesada de la cocina y miró las pastillas restantes, las cuales reposaban junto con la caja a unos pocos centímetros de su mano izquierda. Estas eran circulares, de un color amarillo muy fuerte y con pequeñas manchas verdosas que apenas se apreciaban a simple vista, ya que de por sí las pastillas eran algo pequeñas. Tras tomar una bocanada de aire el chico volvió a ponerse recto, mientras tiraba lo que quedaba de agua en el lavamanos y guardaba las pastillas nuevamente en su lugar. Por un momento se quedó mirando la caja de las pastillas, solo en blanco, ya que nada pasaba por su cabeza en aquel momento. Tras unos segundos igual el chico solo pudo pensar en volver a la cama, y justo cuando dio el primer paso el sonido estridente del teléfono de la sala llenó el silencio del lugar. A paso rápido llegó donde el aparato antes mencionado se encontraba para contestar la llamada, escuchando al instante una voz conocida. Hey Gary, ¿estás ocupado? Una pequeña sonrisa se formó en el rostro del joven al escuchar aquella voz. Ahora estoy libre, respondió con algo de emoción. Justo estoy con Axel, así que pensamos en juntarnos todos ya que estamos. Dijo la voz al otro lado del teléfono, esperando una respuesta de parte de Gary, la cual no tardó en llegar. ¿Dónde nos vemos? La respuesta parecía obvia para Gary, pero preguntó más por costumbre que por querer extender la charla. En el parque, te esperamos en la banca de siempre. Tras recibir la respuesta la llamada se cortó del otro lado. Al parecer, saldrían de inmediato, y Gary no sería menos. Con velocidad corrió por su casa hasta su habitación. Al entrar lo primero que hizo fue agarrar un par de zapatillas negras que debajo de su cama había para empezar a ponérselas. Apenas terminaba de atarse los cordones cuando ya se estaba levantando para mirar su reflejo en la ventana del cuarto, empezando a arreglar su oscuro cabello. No tardó ni 2 segundos antes de rendirse en aquella acción y solo volver a correr para salir de su casa algo frustrado. Lo primero que sintió al salir fue el sol chocando contra su piel, seguido del suave viento que hacía revolotear ligeramente su pelo. Las calles de aquel pueblo como de costumbre estaban completamente vacías. No habían muchos habitantes, sin contar con que los únicos negocios destacables que allí habían eran la biblioteca del centro y un gran supermercado. Sus papás muchas veces lo habían hecho ir a la biblioteca para leer algunos libros, aunque nunca fue de su agrado el leer. Por otro lado, el supermercado era un lugar al que iba bastante seguido, casi una vez a la semana para comprar víveres con su madre, más que por gusto. Su objetivo era estirar un poco las piernas ya que no había mucho que hacer en aquel lugar. Había algunos sitios más, pero nunca fueron de su interés. De hecho, no había nada que motivara de sobremanera a Gary, lo que para él era normal, ya que tampoco había muchas personas con las que charlar de gustos o demás.
Se podría decir que esa era la diferencia que tenía con sus amigos. Mark, el que hablaba en la llamada, es un apasionado de las artes marciales, de hecho a día de hoy, sigue practicando estas. Aunque su rebeldía, salvajismo e impulsividad le jugaban en contra en numerosas ocasiones. Por otra parte, Axel, era un chico que antes practicaba boxeo, al final lo terminó dejando, para reemplazarlo por la biblioteca, la cual visitaba muy de vez en cuando. Era normal verlo con la cara pegada a un libro, ya sea alguna novela, cuento, libros históricos, entre otros. Una persona bastante inteligente, calmada y confiable. Aunque solo eran dos, para Gary era suficiente, tenía una vida tranquila y con amigos que lo querían, ¿qué más podía pedir? Sin darse cuenta, el chico ya se había adentrado en el parque, notando a la lejanía, junto a una banca a dos figuras familiares. ¡Qué velocidad! Exclamó un chico de pelo negro algo desordenado, mientras que extendía ligeramente sus brazos para dar a entender aún más el sarcasmo en su tono de voz. Este era Mark, que tras sus palabras solo se acercó a Gary para saludarlo chocando sus puños. A la par del pelinegro se encontraba un chico de una gran melena rubia y de piel pálida como la nieve, el cual, también saludó a Gary, mientras que su suave voz inundaba el lugar con una pregunta. ¿Cómo estás? Este último era Axel, quien no tardó mucho en recibir una respuesta de parte del interrogado. Bastante bien. Tras esto los tres jóvenes comenzaron a intercambiar palabras mientras se dirigían a una banca, en la cual se sentarían casi al mismo tiempo. Axel se sentó de una forma elegante, ocupando una cantidad mínima de espacio en aquel lugar, sus piernas estaban cruzadas, y sus brazos reposaban encima de estas, entrelazando sus manos entre ellas para quedar sentado como si de un noble se tratara. Por otra parte, Mark se sentó de forma brusca, con las piernas abiertas y con sus brazos estirados por detrás del respaldo de la banca. Por la reacción de sus amigos, ya parecía casi tradición que este último se sentara de esta manera. Por último se sentó Gary, quien solo separó sus piernas un poco, mientras que apoyaba cada una de sus manos a un lado de sus piernas en la banca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó Mark mientras seguía mirando hacia el frente. Axel entonces respondió con un tono tranquilo, el cual parecía ya habitual en él. La verdad es que solo tengo ganas de caminar. Sí. Aparte, no creo que haya algo más interesante que hacer en este lugar. Agregó Gary, mientras cambiaba su mirada del frente a Mark, del cual esperaba una respuesta. Este último pensó por unos segundos, para terminar levantándose de la banca con un impulso de sus brazos, mientras que unas palabras salían de su boca. Entonces pongámonos en marcha, señoritas. Tras estas palabras, los dos chicos que aún estaban sentados no tardaron mucho en levantarse. Luego de que Axel se estirara, el trío se puso en marcha, o mejor dicho, empezaron a deambular, ya que no tenían un rumbo fijo, solo caminaban sin fijarse por dónde iban, mientras charlaban tranquilamente de temas variados. En su caminata pasaron casas, negocios, algunos monumentos, y aunque el sol parecía ya abandonar el cielo, solo se detuvieron cuando delante de ellos no había nada más que una larga carretera. Habían llegado a una de las salidas del pueblo. La animada charla fue silenciada de golpe, ya que los chicos se quedaron mirando a la larga calle delante de ellos, tan larga que se fundía en el horizonte, casi pareciendo infinita. Fue solo tras unos segundos que una voz rompió el silencio. ¿Nunca se preguntaron qué hay más allá? Esa voz era de Mark, quien ahora sonaba tranquilo y algo pensativo. Ni idea, pero escuché a mis papás decir que lleva a las ciudades. Respondió Axel con el mismo tono que su compañero. Mark entonces, sin despegar ni un centímetro la mirada del horizonte, volvió a hablar. Ya sé, pero yo me refiero a cómo serán esas ciudades. ¿No leíste nada en la biblioteca? Terminó preguntando el pelinegro, mientras miraba de reojo al rubio, el cual no tardó mucho en responder. Nah, no hay nada de eso en los libros, y tampoco me dejan usar la computadora del lugar. Solo entonces ambos chicos se dieron cuenta de que el muchacho entre ellos no había pronunciado palabra desde que llegaron a este lugar. ¿Tú qué piensas? Exclamó Mark, mientras ponía una de sus manos encima del hombro izquierdo de Gary. El último mencionado con esta última acción pareció salir de una especie de trance, lo que terminó desencadenando una respuesta rápida del chico. No lo sé.
Creo que es innecesario salir de aquí. Tenemos todo lo que necesitamos a fin de cuentas. Esta respuesta pareció amargar a Mark, quien solo dejó escapar un bufido de su boca, seguido de una sola palabra, la cual salió de manera burlona y bastante exagerada. Aburrido. Tras esto, el rubio y el pelinegro se dieron media vuelta para irse. Pero al notar que Gary se había quedado atrás se perfilaron para mirarlo con curiosidad. El chico se había quedado mirando al horizonte. Al parecer entró nuevamente en trance. Gary, mejor volvamos ya, que se está haciendo de noche. Exclamó Axel, haciendo que el chico saliera del trance para rápidamente acercarse a ellos para volver por donde habían venido. Luego de llegar a un punto intermedio, los tres jóvenes se despidieron para tomar rumbo hacia sus casas. El cielo estaba algo oscuro, aunque las estrellas aún no se dejaban ver. Eso sí, la temperatura había bajado un poco, pero no lo suficiente para que sea preocupante. Al llegar a su casa y cruzar la puerta de entrada, el chico pronunció unas palabras. Ya llegué. No tardó mucho en recibir una respuesta, la cual venía de la cocina. Por un momento pensé que te habían comido los perros. Este era su padre, quien tras estas palabras dejó escapar una pequeña risa mientras le dedicaba una mirada a su hijo para comprobar su estado. Edward, el padre de Gary, es un hombre de unos 40 años, casi siempre de buen humor, y aunque las probabilidades estén en su contra, siempre busca una manera de solucionar los problemas. Su pelo negro y peinado hacia atrás, combinado con su gran barba, le daba un toque entre elegante y desalineado, lo cual combinaba bastante bien con su persona en sí. De repente, unos pasos firmes rompieron el silencio. Este sonido provenía de la madre del muchacho, la cual se dejó ver al terminar de bajar las escaleras. Te dije que no salieras desabrigado. Pronunció la mujer en un tono firme, casi haciendo que su hijo sintiera la extraña necesidad de ponerse firme, como si de un soldado se tratara. Al final el chico dibujó una pequeña y temblorosa sonrisa en sus labios, para acto seguido responder. Es que cuando salí no hacía frío. La madre al final solo le dedicó un suspiro, el cual transmitió lo necesario sin necesidad de palabra alguna. Su madre, Luz, era una mujer que rozaba la edad de su esposo, aunque contrario a este, la mujer era de carácter fuerte y firme, siempre siguiendo las reglas, como si de un robot se tratara. Era calculadora y muchas veces se quedaba pensando soluciones enormes para problemas de lo más estúpidos. Como si para ella cualquier problema, aunque fuera mínimo, rompiera su paz momentánea. ¿Qué hora es? Preguntó Gary con una tranquilidad fingida para intentar cambiar de tema. Las 8:45 de la noche, dentro de unos minutos comenzaré a cocinar. Respondió el padre sin dejar ni un segundo la tarea que en la cocina llevaba a cabo. Por último el chico cruzó miradas con su madre, a la cual dedicó una pequeña sonrisa, para acto seguido desaparecer por las escaleras rumbo a su habitación. El resto de la noche fue tranquila. En su habitación solo atinó a hojear un par de libros de su niñez hasta que su padre lo llamó a comer. Como de costumbre en la mesa no había nada nuevo que contar, pero eso no los calló, y aunque era una charla con muchas pausas, el silencio nunca estuvo presente por un lapso largo de tiempo. ¿Y cómo están tus amigos? Preguntó Edward, mientras llevaba algo de comida a su boca. A Gary no le extrañó mucho la pregunta, ya que siempre que salía con ellos solían preguntarle lo mismo. Los vi bien. Respondió el chico con un tono desinteresado y tranquilo, casi como si esa respuesta ya estuviera mecanizada en su cerebro. La madre entonces hizo otra pregunta con el tono algo serio que la caracterizaba. ¿Qué hicieron hoy? Gary pensó por unos segundos antes de responder, esta vez con un tono algo más animado. Nada en especial, solo caminamos, como siempre. El padre entonces, sin siquiera dejar un segundo de silencio, hizo otra pregunta, esta vez en un tono que demostraba cierto toque humorístico. Volvieron cuando llegaron a una de las salidas del pueblo, ¿no? El chico asintió mientras tragaba un bocado de lo que en su plato había, para acto seguido tomar la palabra. Sí. Aquella respuesta terminó dejando algo de silencio en la mesa, dejando que solo el sonido de los cubiertos inundara el lugar. Gary no quería contarles sobre lo que hablaron de las ciudades. Más que por privacidad era por miedo a que pudieran pensar.
Quizá pensarían que apenas cumpliera los 18 se iría de ese lugar, dejándolos solos. Y aunque él mismo haya dicho que no era necesario salir del pueblo, ahora mismo la curiosidad lo carcomía. Quizá mañana pueda investigar en la biblioteca sobre eso. Pensó el chico, mientras terminaba de vaciar su plato y se levantaba de la mesa con el antes mencionado en sus manos. Buen provecho. Exclamó Gary, para acto seguido dejar el plato sucio en la mesada de la cocina y terminar en su habitación, listo para dormir.